Ya estamos grabando como siempre. Hoy vamos a estudiar, hoy vamos a seguir estudiando referente a las 70 semanas de Daniel. Ya tenemos dos videos que están publicados en el YouTube. Ah, se me olvidó decirle también, ahorita les digo eso. Hay dos videos ya referente a las semanas de Daniel. Repásenlo, vuélvanlo a ver. Hoy seguimos nuevamente. Estamos en la página número 5 de 10 páginas. Solamente una sola persona me pidió el estudio y se lo pasé porque insistió mucho. Me dijo, Rap, por favor, quiero que me pase el estudio en PDF para poder leerlo, para poder hacer preguntas. Se lo pasé y resulta ser que esa persona que se lo pasé no está aquí conectado con nosotros. Eso es lo malo de pasar el estudio, que entonces las personas como lo tienen no se conectan. Y no es igual estudiarlo, analizarlo, que simplemente leerlo por los comentarios. Tenemos un grupo por WhatsApp. Queremos que esta comunidad crezca. Rab, ¿cómo se encuentra en YouTube? Por favor. Estoy como Toray Hasidut. Dame un momento y busco aquí rápido. Dame un momento, por favor. Eh, ok, estoy como, ya te digo. Estoy. Estoy como Toray Hasidut, pero me aparece un número y el número es el que no recuerdo. Entonces, dame un momento, lo escribo aquí. Por YouTube, Torah y Hasidute desde Jerusalén. Correcto. Toray Hasidut desde Jerusalén. Torah y Hasidut desde Jerusalén. Y ya te digo cómo aparezco. Aparece Torah y Hasidut desde Jerusalén. Si pones así en el buscador, Torah y Hasidut desde Jerusalén. Y el número que aparece ahí, arroba Torah y Hasidut, con T al final, 4608. Así aparece. Pero Torah y Hasidut desde Jerusalén. Gracias a mi querida secretaria, a mi querida esposa, que siempre La está pendiente. página, para preguntas, estudio, etc. torayhasidet.com. Esa es la página web que nosotros tenemos. Bueno, quería decirles que queremos que esta comunidad virtual crezca. Por eso se llama Centro de Estudio Judíos Virtuales Torah y Hasidut, donde nos estamos esforzando mucho para traer más shurim, para traer mucho más estudios también. No solamente hacer un trabajo de kirub, un trabajo de alcance para los judíos, primeramente, y también para aquellas almas que tienen sed, aquellas almas que quieran conocer del judaísmo, aquellas personas que quieran también conocer de las 7 leyes de Noah. Estamos trabajando referente a ese tema. Y hay un grupo en WhatsApp, que el grupo lo maneja mi esposa, donde ella distribuye información, Shurim de la Rabbanit Shemesh de Benei Berach. Los Shurim que ella da por WhatsApp, si mi amada esposa, si quiere colocar su número de teléfono o coloca el mío, me escriben a mi número de teléfono y yo lo suscribo al grupo. Es solamente para mujeres ese grupo. Nada más para mujeres, se hablan, son cuestiones de mujeres. Se habla, la Rabbanit Shemesh habla de lo que es el Seniut en todos los sentidos, muy bueno, son muy buenos. Y mi esposa, un momento, y mi esposa está comenzó a dar unos shiurim referente a lo que es Taharam Mispajá, de lo que es la pureza ritual dentro de la familia judía, que tiene que ver con muchas cuestiones de la intimidad de la mujer cuando está en su menstruación, en su periodo, cómo hace para ir a la mikve, que aplican a las mujeres judías, todo eso, todo ese tema, mi esposa lo está manejando, está dando shurim y pueden suscribirse a ese grupo que se llama Kol Alashom, se llama así, en WhatsApp. Bueno,
Vamos a dar nuestro shiur ya, Rabotai Beamorai. Vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Y estamos analizando lo que es el Seder Olam Rabá, que es la columna vertebral de la cronología de lo que se habla de Daniel y referente a esas 70 semanas que, como nosotros venimos estudiando, se le apareció un malaj y le dijo a Daniel lo que había de acontecer como tal, y era porque Daniel estaba estudiando un sefer. Él estaba estudiando, si mal no recuerdo, el sefer de Yeshayahu, y en ese estudio que él estaba haciendo, estaban ellos, habían sido llevados a la cautividad babilónica, y estaba su alma compungida por todo lo que aparecía en el sefer. Ahí se estaba cumpliendo delante de sus ojos, y él clamaba a Boreolam, y en eso entonces vino un malaj y le dijo lo que había de acontecer. Estuvimos viendo, y por eso les pido que vean en los videos anteriores, para no volver a repetir tanto, cómo se desarrolló, en qué tiempo, en qué acontecimiento, etcétera, etcétera, bajo la perspectiva histórica de nuestro pueblo cuando fuimos a la cautividad. Y hay un libro interesantísimo, y este libro, el cual es la columna vertebral de la cronología de estos acontecimientos, se llama el Seder Olam Rabá. Y la pregunta que surge, ¿qué es el Seder Olam? ¿Qué es el Seder Olam? ¿Y por qué es decisivo para nosotros poder precisar los acontecimientos de la visión que tuvo Daniel? El Seder Olam Rabá es el midrash cronológico atribuido a Rabbi Yosef ben Halafta, el cual fue escrito en el siglo II en la era común. Y esto representa, este Seder Olam Rabá, este Sefer, este Midrash, representa la línea temporal oficial de la tradición rabínica. Es decir, que este Sefer es el que nosotros recurrimos para poder ver lo que son los anales de la historia, lo que son los caminos de la historia dentro de nuestra tradición, dentro del judaísmo. Consecuentemente, el objetivo del Seder Olam Rabá no es meramente establecer fecha. No solamente este Sefer nos establece fechas, sino que también nos demuestra que la historia sigue un orden moral estricto y que las profecías se cumplen con exactitud medida. Eso es lo que nos habla a nosotros el Seder Olam Rabá. De manera que siempre que uno esté estudiando, tiene que traer mefarshim, tiene que traer comentaristas, tiene que traer un yesod, tiene que traer uno un fundamento para basar las enseñanzas que uno está dando. Y aquí traemos nuevamente a Rashi. Rashi es el comentarista clásico de la Torá, y Rashi lo cita o lo presupone en forma constante en sus estudios, incluso en los casos en que no lo menciona de manera explícita. De manera que nosotros tenemos que ver, ahondar también lo que es el principio o los principios fundamentales del Seder Olam. El Seder Olam de Rabotai Beamorai opera con dos principios que es preciso que nosotros comprendamos para no malinterpretar sus cálculos. El primero es el de la cronología comprimida de Am Israel, ¿najón? Del acontecimiento de la cautividad babilónica. El periodo del dominio persa, el cual se reduce... Buen día, Shalom desde México. Shalom, Majunco, ahorita estaba pensando en ti y había dicho que te di el material y no estabas. Y yo dije, oye, creo que hice mal con Majunco dárselo porque no está, pero ya veo que viniste. Baruch Hashem, por eso. Entonces, Rabotai, sigo diciendo, el primero es de la cronología comprimida, es el periodo del dominio persa y se reduce intencionalmente en comparación con las cronologías imperiales externas. Consecuentemente, señala el Seder Olam que no por error histórico
sino por criterio teológico profético, lo que nos habla a nosotros en estos acontecimientos de Daniel como tal. Que si no se estudian desde esta perspectiva y teniendo todos estos argumentos, teniendo todos estos fundamentos en nuestras manos para poder desglosar realmente esas 70 semanas de Daniel, vamos a caer en un error garrafal en mucho y sobre todo en las interpretaciones y se va a desviar en temas que no tienen nada que ver. De manera que Persia, en este sentido histórico, es un periodo de transición que no merece expansión, así es el Seder Olam. No merece expansión en la contabilidad profética como tal. El segundo principio que nos da el Seder Olam es el de la duración precisa del segundo templo. Es decir, del Vei Sheni Amad Arba'a Me'od Ve'ezrein Shana. El segundo templo, nos dice el Seder Olam, en ese acontecimiento histórico, de esa línea histórica, nos dice que permaneció en pie, ¿cuánto tiempo? 420 años. Se destruyó el primer templo, se construye el segundo templo, y ese segundo templo, ¿cuánto tiempo dura en pie? Nos dice que dura 420 años. Y este dato, Rabotai, es el pilar aritmético que permite que las 70 semanas de Daniel encajen exactamente desde el decreto de Ciro hasta la destrucción, con sus 3 fases internas que vamos a ver. Fíjense lo complicado, o no lo complicado, sino la cantidad de detalles que nosotros tenemos que tener para poder hablar de Daniel. Y como les dije en una ocasión, lo estudié en mucho más profundidad y el estudio que copilé referente a Daniel eran aproximadamente unas 50 páginas, estudiando comentaristas, mefarshim, yendo al Seder Olam, a los midrashim, etcétera, etcétera. Y era un material extremadamente extenso y en efectos para darlos por este medio, dije, no quiero saturar a las personas con tanta información, quiero ser más preciso referente a este tema. Y Rabotai, entonces, este dato que estamos diciendo del segundo templo es el pilar aritmético que permite que las 70 semanas encajen exactamente desde el decreto de Ciro hasta la destrucción con sus 3 fases internas. Vamos a ver a continuación la aplicación del Seder Olam a Daniel 9. ¿Qué dice el Seder Olam? ¿Qué dice Rabbi Yosef ben Halafta referente a esa visión que tuvo Daniel? Hay algo que siempre nosotros tenemos que tener claro referente y cuando estamos estudiando el Sefer Daniel, al libro de Daniel. Daniel no era un profeta como tal. Y otra cosa que tenemos que tomar en consideración como punta de lanza es que ninguno de los profetas que vinieron después de Moshe Rabenu, ninguno de ellos habló cara a cara con Hashem. Todos ellos tuvieron revelaciones, esas revelaciones fueron por sueños, por un estado de éxtasis, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos vio rostro a rostro al creador del universo, como nos dice nuestro Jajamim, que estuvo Moshe hablando con Hashem. Pero si nosotros profundizamos mucho más, también podemos ver que incluso Moshe no habló con Hashem cara a cara, porque decir que Hashem tiene cara sería contradecir lo que nos dice el Rambam. Entonces, cuando hablamos de cara a cara, es que Moshe tuvo un acercamiento trascendental con el creador del universo como ninguno de los demás profetas pudo tenerlo. Entonces, en este orden de ideas, y teniendo ya esto claro como base para seguir estudiando, el punto de inicio de la aplicación del Seder Olam, el punto de inicio del conteo es el primer año de Ciro. El primer año de Ciro, ¿qué nos dice a nosotros? En el primer año de Ciro, del rey de Persia, fue decretada la redención de Israel, que coincide con exactitud con Daniel, que se encuentra en el capítulo 9, Psukim 25. Lo cual es correcto lo de Rab Moshe. Es correcto lo de Rab Moshe. Ok, entonces, Rabotai,
del inicio del conteo. Ok, entonces, el primer año de Ciro, rey de Persia, fue decretada la redención de Israel. Fue cuando se le ordenó de que ellos podían ir y reconstruir el segundo Beit HaMikdash. De manera que esto coincide con exactitud con Daniel 9:25. No se trata esto, Rabotai, de la redención final, todo lo contrario, sino del inicio del conteo de las 490 semanas. Siendo así, entonces, las 7 semanas que nosotros ya vimos en otro shiur y que está en otro video, las 7 semanas abarcan la restauración nacional de todo que era de Israel en todos los sentidos. No solo la arquitectura de Jerusalén, sino el restablecimiento del Sanedrín, de la vida judía organizada bajo el retorno, que era necesario que esto se hiciera, y tenemos que saberlo, conocerlo históricamente, para poder identificar bien esas 70 semanas de Daniel. Y entonces, ya teniendo estas 7 semanas, que nosotros vimos que esas 7 semanas no son 7 semanas cronológicas como tal. ¿Se acuerdan lo que vimos en los videos anteriores? Pueden verlo. Entonces, nos quedan 62 semanas, lo que corresponde con precisión a la duración restante del segundo templo hasta los eventos de su corrupción final. Esto, por supuesto, incluye el dominio persa, incluye aquí el dominio helenístico, incluye también el inicio del imperio romano sobre Am Israel en ese tiempo, el quiebre sacerdotal, que nosotros ya vimos, que es el asesinato de Onías III, que es el punto que el Seder Olam presupone al marcar el fin de la legitimidad sacerdotal y el inicio de la helenización compulsiva. Es decir, que con la muerte el asesinato de Onías III, esperemos que no nos vayan a multar tanto por aquí como por YouTube, por la palabra que dije, desvivieron, porque ahora hay que decirlo así, desvivieron a Onías III, es el punto del Seder Olam que a nosotros nos habla en este sentido, lo cual marca el fin con el desvivimiento de Onías III, marca el fin de lo que es la legitimidad sacerdotal y el inicio de la helenización compulsiva. Tenemos que tener eso muy claro, Rabotai Beamorai, ¿najón? Porque al final del segundo templo como tal, el sacerdocio era un sacerdocio ya que era corrupto en toda su esencia. No habían sacerdotes que realmente vinieran de la casta sacerdotal propiamente dicho. Compraban el puesto de Cohen Hagadol y en ese tiempo se vendía al mejor postor. Entonces, Rabotai, tenemos que ver un punto interesante también para poder seguir identificando referente a las semanas de Daniel y saber dónde estamos ubicados, es la dependencia de los mefarshim respecto del Seder Olam. ¿Qué son los mefarshim? Son los comentaristas respecto del Seder Olam. Consecuentemente, la relación entre el Seder Olam y los 3 mefarshim pueden formularse de manera precisa. Es decir, traemos una vez más a la palestra a Rashi y él nos dice, Rashi es el Seder Olam en clave de Peshat. Rashi dice, el Seder Olam nos habla a nosotros en clave de Peshat. Peshat son uno de los 4 niveles de interpretación que se utilizan o que utilizamos nosotros para poder profundizar y estudiar con mucha más ahínco lo que es la Torá, lo cual se conoce en acróstico como el Pardés. Y él dice, el Seder Olam es la clave de Peshat, del sentido literal. Así como el Seder Olam nos dice eso, así tal cual ocurrió. Sigue su cronología, dice Rashi, sigue su cronología e identificación histórica de manera totalmente literal, sin cambiar nada, sin agregar ni quitar absolutamente nada. Es una copia fiel, digámoslo de esta manera,
es una copia fiel y exacta de los acontecimientos históricos de ese tiempo. Pero viene el Malbim y nos dice, es el Seder Olam en clave de proceso moral. Dice el Malbim, el Seder Olam a nosotros nos habla es de un proceso moral. El Malbim, él va a aceptar la cronología histórica inalterable y a su vez el Malbim va a profundizar en su significado espiritual interno de lo que quiere decir el Seder Olam referente a Daniel. En su significado espiritual muy interno, en todos los sentidos, lo va a desglosar de esa manera. Y viene Abarbanel y nos va a decir que el Seder Olam en clave nos habla a nosotros de filosofía, de la historia, defiende su validez frente a cronologías externas y explica la necesidad providencial del proceso que describe. Entonces, estos tres mefarshim, estos tres comentaristas, que son Rashi, que es el Malbim y que es Abarbanel, cada uno de ellos ve el Seder Olam de una manera totalmente distinta, pero llegan a una completitud de que lo que están diciendo tal cual es así. Uno lo ve en el sentido histórico, literal, el otro lo ve dentro de una clave de un proceso moral dentro de Israel, y otro lo va a ver como un acontecimiento filosófico dentro de la historia que se define frente a cronologías externas y nos va a explicar o va a explicar la necesidad del proceso que describe. Es decir, Abarbanel va a decir o está diciendo, el Seder Olam referente a Daniel, de lo que ha acontecido, nos habla a nosotros de la necesidad providencial del proceso que describe en todos los sentidos. Consecuentemente, Rabotai, si estoy yendo muy rápido, escríbanme para ir un poco más lento. Es necesario entonces que nosotros veamos, profundicemos un poco más referente a las enseñanzas de fondo del Seder Olam. Que no lo veamos solamente literal, sino que lo veamos en un poco más de profundidad. El Seder Olam, Rabotai de Amorai, nos transmite a nosotros una certeza teológica fundamental. La historia no se mide por la duración de los imperios, así nos lo describe el Seder Olam, sino por la presencia o ausencia de la Shejinah. Así como el Seder Olam lo va a describir. Y es el punto de profundidad o es al lugar profundo donde nosotros queremos ir. Una vez más, el Seder Olam transmite una certeza teológica fundamental para Am Israel, y lo cual va a decir inmediatamente que la historia de Am Israel, del acontecimiento de lo que está viviendo Daniel, no se mide por la duración de los imperios, de lo que vivió Daniel y de lo que le mostró el Malaj a Daniel, sino por la presencia o la ausencia de la Shejinah. Como todos sabemos, destruido el primer templo, enseñan los Mefarshim, enseñan Jajamim, que la Shejinah no estaba ya en el segundo templo como tal. Y lo hemos visto también en la segunda parte, creo que lo dijo, en la primera, pero lo hemos visto ya. Entonces, Rabotai, por eso el segundo templo, cuando se fue erigido nuevamente, puede haber subsistido 420 años, eso es incuestionable como tal, y sin embargo, a pesar de que se erigió el Beit HaMikdash, sin embargo, el estado del Beit HaMikdash, es decir, haber estado espiritualmente sellado mucho antes de su destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Una vez más, Rabotai. El Seder Olam nos dice que la historia no se mide por la duración de los imperios, el imperio persa, el imperio helenista, bejule,
sino por la presencia o ausencia de la Shejinah. Consecuentemente, por eso el segundo templo puede haber subsistido 420 años y sin embargo haber estado espiritualmente sellado mucho antes de su destrucción, de su segunda destrucción. ¿Sí? Es decir, está el cuerpo, pero no está el alma como tal. Simplemente el Seder Olam nos está diciendo, simplemente hay algo representativo, pero con tanta tumá que había, con tanto acontecimientos extraños y como se compraba el puesto de sumo sacerdote, y esta persona no siendo sacerdote, una pregunta que nos podríamos hacer, ¿cómo él podía entrar al lugar santo de los santos, al Kadosh HaKedoshim, y no moría? Porque simplemente la Shejinah ya no estaba. En el primer templo, cuando estaba la Shejinah, no podía entrar cualquier persona a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote y en determinados tiempos. Entonces, Rabotai, Daniel no preguntó solo cuándo termina el exilio. Preguntó por el sentido de la historia. Hashem respondió a través del Seder Olam, en los términos más precisos. Cuando entiendas por qué ocurrió. Shalom. Shalom, Tromba y Shulamit, Tromba la Shulamit. Fíjense, Rabotai, fíjense esto tan interesante que nos está diciendo nuestro Jajamim referente a esta pregunta que hace Daniel, que está en el Seder Olam, un midrash de nuestro pueblo. Nahón, ya vimos que es un midrash que nos habla a nosotros de los acontecimientos históricos linealmente. Y Daniel no preguntó solo cuándo termina el exilio. Él estaba viviendo un exilio. Y él no solo preguntó eso a Boregolán, ¿cuándo va a terminar este exilio? Sino que Hashem le respondió, cuando entiendas por qué ocurrió el exilio. Consecuentemente, las 70 semanas... Ya estoy en el WhatsApp, gracias. Baruch Hashem, las 70 semanas no son un reloj. No son un reloj que marca el inicio de un acontecimiento profético. No es eso. El Seder Olam nos dice que es un espejo espiritual de la realidad de lo que estaba pasando en ese momento para Kelal Israel, para la congregación de Israel, para Bené Israel, para los hijos de Israel. Ahora, el Rambam, tenemos que ver... Shalom, querido Rab Haim. Shalom, Jorge. El Rambam, tenemos que ver en esto cómo el Rambam nos habla de la cronología del Seder Olam. El Rambam, que todos sabemos que es Maimónides, no comenta Daniel 9 en forma directa, pero adopta íntegramente la cronología del Seder Olam en sus obras histórico-alágicos. Eso es lo que hace el Rambam. Y el Rambam, yo creo que todos sabemos quién es el Rambam, todos sabemos qué escribió el Rambam, una figura muy importante para nuestro pueblo en el tiempo medieval. Fue médico de cabecera de Saladino. El Rambam sacó unos libros y sobre todo escribió el Yah Zaká, que se traduce como la mano fuerte, o el Mishneh Torah, que habla referente a todas las halajot, etcétera, de una manera extremadamente profunda, y no se cuestiona al Rambam en ese sentido. Él no comenta a Daniel, esta gran autoridad dentro del pueblo de Israel, dentro de la Yahadut. Él no comenta a Daniel en forma directa, pero él adopta íntegramente la cronología del Seder Olam en sus obras que son históricas y que son alágicas, lo que le revela en elocuencia su posición sobre esta materia. Por ejemplo, está escrito en el Mishneh Torah, Hilchot Shemitah de Yobel 10.3, en este pasaje, en Hilchot Shemitah de Yobel 10.3, en este pasaje el Rambam establece que
el Yovel. ¿Qué es el Yovel? ¿Qué traduce Yovel? Yovel traduce jubileo, lo que se conoce como jubileo. ¿Najón? Él establece que el Yovel, que el jubileo, quedó anulado con la destrucción del segundo templo. Así dice el Rambam. El Yovel, el año que se conocía como Yovel, quedó anulado con la destrucción del segundo templo. Consecuentemente, el cálculo de Shemitah y Yovel que subyace en la halajá presuponen necesariamente los 420 años del segundo templo y el conteo inició ¿cuándo? En Ciro. Es decir, exactamente la cronología del Seder Olam, lo que nos está hablando. Consecuentemente, la halajá misma depende de esta cronología. Si se adoptara la cronología secular, si nosotros adoptáramos esa cronología secular históricamente por los tiempos, el cómputo de los ciclos sabáticos resultaría totalmente incoherente. Ese es un punto muy clave para las personas que les gusta estudiar en profundidad, las personas que les gusta saber de las profecías de Daniel, etcétera, etcétera, como lo estamos estudiando. Este es un punto sumamente interesante, un punto sumamente clave, un punto sumamente profundo. ¿Por qué? Una vez más, porque en Hilchot Shemitah y Yovel 10.3, el Rambam dice que quedó anulado el Yovel con la destrucción del segundo templo. Y el cálculo de la Shemitah y Yovel que subyace a esta halajá, porque hay halajá para Shemitah y hay halajá para Yovel, eso presupone necesariamente los 420 años del segundo templo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Con el inicio, ocurrió con Ciro, es decir, exactamente la cronología que nos muestra el Seder Olam. Y esto dice el Rambam, la halajá misma depende de esa cronología. Es decir, se establece una halajá sobre esa cronología. Si se adoptara entonces la cronología secular, sin tomar en cuenta todos estos acontecimientos, el cómputo de los ciclos de Shabbat, no de Shabbat que tenemos cada 7 días, sino de Shemitah, resultaría incoherente en todos los sentidos. Es decir, existiría un balagán. Pero es necesario también que en este estudio que estamos haciendo de la historia para poder comprender a Daniel, veamos el Igeret Teimán, una carta. Igeret es carta, Teimán. En su célebre carta al Yemen, el Rambam advierte con energía contra todo intento de calcular fechas mesiánicas y específicamente contra el uso de Daniel para predicciones finales. Así nos dice el Rambam, una advertencia muy fuerte. Decir que las semanas de Daniel nos habla a nosotros de acontecimientos mesiánicos, el advenimiento de un Mesías, etcétera, etcétera, el Rambam nos dice a nosotros, estás equivocado. Advierte con energía contra todo intento de calcular fechas mesiánicas y específicamente contra el uso de Daniel para dar predicciones finales. Rabotai, una vez más, ¿saben quién era el Rambam? ¿Saben quién era él? Un jajam con una luminaria increíble, para que venga alguien que no sea de Am Israel a estar hablando de la semana de Daniel y decir que eso apunta al advenimiento de un Mashiach, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente hay que estar totalmente desubicados, Rabotai. Ese es como que alguien vaya, que no sea ingeniero, que esté estudiando en primaria, y vaya y le diga al ingeniero, todo lo que tú estás haciendo está mal. Le diga así al ingeniero, esas fórmulas que tú estás haciendo está mal. Y el que está estudiando primaria, digamos, los de matemáticas, está aprendiendo apenas 2 más 2 son 4, le diga al que ya sabe todo eso, tú estás totalmente equivocado. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo?
Rabotai, esta posición refleja con exactitud la lectura rabínica de Daniel. Pero podrán decir, eso son lo que ustedes, los rabinos, piensan referente a Daniel. Claro que sí, porque tenemos la autoridad para hablar referente a eso. Tenemos la autoridad, tenemos la mesorá, tenemos todos los argumentos para hablar de eso porque nos pertenece a nosotros. Y lo digo tal vez de una manera muy fuerte, porque con este estudio de Daniel, por alguna causa se ha demorado un poco, porque he recibido cantidad de críticas que a la verdad no me importa, pero cantidad de críticas de personas que son cristianas, diciéndome cantidad de disparates, que a mí lo que me da es pena con ellos, porque desconocen la realidad histórica de lo que estamos hablando. Entonces, Rabotai, y pido disculpas si me exalté un poco. Entonces, Rabotai, la profecía encierra una era histórica. No abre un calendario escatológico de visualizaciones de destrucción de fin de mundo y de rayos que caen del cielo. Y así es como la prohibición de traducir la Torah a otras lenguas. Sí. Entonces, Rabotai, no es visiones de no sé qué cuestiones. Y para usted está contar. Bien lo que dices. Gracias, Majunco. Entonces, Rabotai, mi amorai, el Rambam era plenamente consciente de la historia. Miren esto. El Rambam era completamente, era plenamente consciente de la historia griega. Conocía la historia griega y de las cronologías seculares. El Rambam hizo una medida de la historia judía, llamémosla así, y una historia del mundo griego, de la filosofía griega que en ese tiempo dominaba, etcétera, etcétera. Bueno, no dominaba en ese tiempo, en el tiempo del Rambam no dominaba, pero había ese conocimiento de ilustración, etcétera, y de las cronologías seculares. El Rambam lo sabía, y aún así optó por el Seder Olam. El Rambam no se fue por la historia griega, historiografía griega, no se fue. No se fue por el conocimiento filosófico griego, neoplatónico, helenístico. No se fue por nada de eso, sino que optó ¿por qué? Por ser fiel a la tradición de Am Israel, cotejó lo que dice el Seder Olam con lo que dice y se ve en la halajá, con los criterios de los griegos filósofos helenistas, bejule, y él optó por el Seder Olam para toda la halajá. ¿Por qué? Porque como observa a Barbanel, la halajá no puede depender de una cronología que invalide la profecía. No es así. Una profecía que invalida la halajá no existe. En ningún sentido. Rabotai, el Seder Olam, otro punto, el Seder Olam y la cronología académica moderna. Y vamos a hacer una comparación honesta. El Seder Olam, como les dije, fue escrito hace muchos siglos atrás y vamos a hacer una cronología académica moderna. Una comparación, vamos a hacer una comparación honesta. ¿Najón? Entonces, la lectura de Daniel, una lectura seria de Daniel 9, exige, si nosotros estamos delante de eso y lo vamos a estudiar, exige confrontar con honestidad intelectual la cronología rabínica. Es decir, una honestidad intelectual, la cronología rabínica clásica con la cronología académica moderna. Y esta comparación, quiero que quede muy claro, no invalida lo expuesto hasta aquí. Ambas tradiciones responden a preguntas de naturaleza diferentes. No estamos diciendo que la cronología académica moderna está mal. No estamos diciendo eso. Y no estamos diciendo que la cronología rabínica clásica esté mal tampoco. Y no estamos diciendo que esté bien
ni estamos diciendo que la comparación o la cronología académica moderna está bien, no, sino que cada una de ellas tiene preguntas totalmente distintas. Y Bezrat Hashem vamos a dispersarlo. Tenemos 53 minutos. Vamos a estudiar otro poco. Estamos en la página número 7. A ver cuánto falta. Vamos a estudiar este poco. Entonces, Rabotai, tenemos que tomar en consideración diferencia de principios metodológicos para poder entender. El Seder Olam es un texto teológico histórico cuya medida del tiempo es la profecía, la presencia de la Shejinah y la función espiritual de Israel en cada período que pasó. Consecuentemente, su cronología es intencionalmente selectiva. ¿Por qué? Porque no pretende ser una lista dinástica, sino un mapa moral de la historia. La Academia Moderna, por su parte, ¿qué hace o qué emplea? Emplea el método empírico crítico, es decir, inscripciones reales, eclipses astronómicos, monedas, papiros y arqueología, lo cual constituyen la fuente de una cronología imperial continua. En consecuencia, ambas tradiciones no responden a la misma pregunta y no compiten en el mismo plano epistemológico, Rabotai. No compiten en ese sentido. ¿Por qué? Porque una, en el sentido que estamos hablando de la Academia Moderna referente al estudio de Daniel, él va a emplear métodos empírico-críticos y se va a basar en inscripciones reales, se va a basar en eclipses astronómicos, en monedas, en papiros, en arqueología, lo cual constituye la fuente de una cronología imperial continua. Él se va a basar en eso. Najón, la cronología académica moderna. Esos son los argumentos que él va a dar. Mientras que el Seder Olam, ya vimos que no va a hablar de esas cosas. Consecuentemente, cada uno de ellos tiene preguntas distintas y, por supuesto, al tener preguntas distintas, hay respuestas totalmente distintas. Tenemos que ser honestos en eso, Rabotai. Tenemos que ser muy honestos. A veces he escuchado live, o me pongo a ver los live, más no participo, me pongo a verlo para saber de qué hablar, y cuando se ponen a analizar la Torá, o la halajá, o los rabinos, desde un punto de vista analítico, moderno, de una cronología academicista moderna, como hoy en día lo llaman, y trayendo todos sus argumentos, tienen preguntas totalmente distintas. La cronología, llamémoslo así, del judaísmo va a hablar desde otro punto de vista. La cuestión de entendimiento de la lengua hebrea a otros idiomas. Puede ser también. Entonces, la cronología, llamémoslo así, rabínica, va a traer otros argumentos. Se va a basar sobre una tradición. Algo que estoy buscando es la muerte de Esdras y el comienzo de la traducción de la Septuaginta. Hazlajá en tus estudios. Entonces, Rabotai, Beamorai, el principal punto de divergencia, ¿cuál es? La mayor distancia entre ambos sistemas, entre lo que enseñan nuestros rabinos y lo que enseña la metodología, como dije anteriormente, académica moderna, lo que enseña la cronología rabínica clásica en contra o versus, como quieran llamarlo, la cronología académica moderna, la mayor distancia entre ambos sistemas se encuentran en el periodo del Imperio Persa. Según el Seder Olam, todos los reyes de Persia reinaron en total 52 años. 52, perdón, total, sí, 52. Entonces, Rabotai,
Según la Academia Moderna, el imperio persa se extendió aproximadamente 208 años, con una sucesión detallada de monarcas. El Cedro Olam no ignora estos reinados en lo absoluto. Los agrupó bajo criterios proféticos, cuando reyes funcionales en lugar de listas dinásticas exhaustivas. Vuelvo a repetir esto. Un momento, Rabotay. Según la Academia Moderna, el imperio persa se extendió aproximadamente 208 años, con una sucesión detallada de monarcas, es decir, una lista. ¿Najón? El Cedro Olam, por supuesto, nos dice que no ignora estos reinados en ningún sentido. Los agrupa el Cedro Olam bajo criterio profético, usando reyes funcionales en lugar de una lista dinástica exhaustiva. ¿Najón? Eso es lo que hace el Cedro Olam. Veamos esta tabla comparativa cronológica del Segundo Templo. Déjenme ver si puedo hacer otra vez lo que hice la semana pasada, que le di compartir pantalla. A ver, que no me acuerdo ahora cómo hice. ¿Cómo hago aquí para compartir pantalla? Un momento, para que ustedes vean las tablas. Tengo una pregunta. Haga la pregunta, querido. Cámara, a ver. Captura de pantalla, un momento. Captura cámara, imagen, cámara del... Ay, no me acuerdo cómo fue que yo hice la semana pasada. A ver, si le doy cámara, ¿qué pasa? Creo que me quité yo. No, entonces no es cámara, imagen, un momento, enlace, transmitir desde el Android, grabación de pantalla, creo que fue grabación de pantalla que le di. A ver, vamos a ver si fue esta. No. Ay, Dios, no recuerdo ahora qué fue lo que yo hice. Porque se ha querido oscurecer esa etapa histórica para dar una visión distinta según su opinión. ¿Por qué se ha oscurecido? Por las malas interpretaciones que han dado lamentablemente otros grupos de personas desde un contexto totalmente distinto. Importa la... Ay, espérense, Rabotay, que no me acuerdo cómo fue que yo hice. No me acuerdo cómo fue que yo hice para transmitirle la pantalla. ¿Será esto? Captura, a ver. A ver. Ok, me dice que no es. Y la semana, la vez que lo hicimos, lo hice muy bien. Pero ahora no me acuerdo. Grabación de pantalla. Captura de pantalla. A ver. Añadir. Captura, seleccionar. Creo que está aquí. Añadir fuente. A ver. Porque la verdadera interpretación de los textos de la Tanaj la tiene al Israel. A ver. Ine, aquí está. A ver. Yo me quito para aquí, para un ladito. Y le pongo a ustedes la pantalla. La fuente de tu cámara es demasiado tapada por elementos. Ahí ven, ¿no? ¿Sí lo ven? Ok. Fíjense, dice ahí. Tabla comparativa cronológica Sí. del Segundo Templo. Evento. Tenemos de un lado. Sí. Tenemos de un lado el Cedro Olam en la columna central. Y del lado derecho, Academia Moderna. Entonces tenemos el evento de destrucción del primer templo. El Cedro Olam nos dice que fue en el año 423 antes de la Era Común. La Academia Moderna nos dice que fue en el año 586 antes de la Era Común. El decreto de Ciro, el Cedro Olam nos dice que fue en el año 370 antes de la Era Común. Y la Academia Moderna nos dice que fue en el 538.
El inicio del segundo templo también fue en el mismo año y la Academia Moderna nos dice que fue en el 516. La duración del segundo templo, 420 años. La Academia Moderna nos dice 585 años. La destrucción del segundo templo fue entre el año 68 y 70 de la Era Común. ¿Es la implicancia de una bolita de nieve que se hace más grande mientras baja? Es correcto. Y entonces, en la Academia Moderna nos dice que fue en el año 70 de la Era Común. Pregunta. Según 423 años en el segundo templo y si son 495 esa etapa falta. Ok, vamos a ver. Entonces, nótese que ambos sistemas coinciden con exactitud en el punto final. ¿Cuál es el punto final? Que nos dice, el Seder Olam nos habla de 70, en el año 70, que fue la destrucción del segundo templo, y la Academia Moderna nos dice que fue en el año 70 de la Era Común. También nos dice eso. Entonces, la divergencia se ubica enteramente en el periodo anterior y afecta de manera decisiva la lectura de los 490 años de Daniel. Eso es lo que falta. La diferencia se ubica enteramente en el periodo anterior, la diferencia, y afecta de manera decisiva la lectura de los 490 años de Daniel 9. Entonces, Rabotai, a ver si eso, ahí era. Entonces, Daniel 9 bajo ambos modelos, para nosotros poder verlo, dice lo siguiente: según el Seder Olam, las 70 semanas encajan literalmente entre el decreto de Ciro y la destrucción del segundo templo, con sus tres fases intermedias, sin necesidad de ningún ajuste. Daniel 9 es en este marco una profecía histórica, cerrada y cumplida. Según la Academia Moderna, en cambio, los 490 años no encajan con los mismos puntos de inicio y fin, lo que ha llevado a los estudiosos a proponer fechas simbólicas, reinterpretaciones retroactivas o múltiples puntos de inicios alternativos. En consecuencia, Daniel 9 tiende a leerse en ese ámbito como apocalíptica, retrospectiva o como relectura teológica tardía. Eso es lo que hace la Academia Moderna en este sentido. Rabotai, a ver cuánto nos falta. Vamos a leer esta parte y lo dejamos hasta aquí. ¿Por qué el judaísmo no adopta la cronología académica? La respuesta es que Abarbanel y el Rambán implícitamente dan a esta pregunta, a ver, yo tuve ¿cómo se llama? Escribí mal. Dan a esta pregunta una claridad meridiana. Es decir, adoptar la cronología secular implicaría que Daniel no se cumplió y que la profecía de Daniel falló o que el texto fue ajustado con posterioridad al evento. Ninguna de estas tres consecuencias es admisible dentro del marco de la Torá. Consecuentemente, el judaísmo prefiere calibrar la cronología imperial antes que vaciar de contenido la profecía. De manera tal, Rabotai y Beamorai, que ello no supone ignorar en ningún sentido los datos históricos, sino leerlos desde un criterio hermenéutico distinto y explícitamente teológico. El desacuerdo de fondo, en definitiva, no es sobre las fechas realmente, es sobre qué es la historia para la academia. El judaísmo pregunta qué es la historia de Am Israel para la academia. La historia es lo que ocurrió, es lo que dice la Academia Moderna. Para el judaísmo clásico, la historia es lo que significó. No es solamente lo que ocurrió, sino lo que significó, lo que significa.
Consecuentemente, Daniel 9 pertenece de manera irreductible al segundo nivel de comprensión. Así enseñan nuestros jajamín. Bedrat Hashem, Rabotai, mañana vamos a ver este tema que es crucial porque habla Daniel 9 en las tres tradiciones, habla del judaísmo, el cristianismo, el islam, cómo cada uno de ellos lo ve. A ver, vamos a ver si falta... Bueno, vamos a verlo hoy. Y con esto terminamos ya el estudio del día de hoy, de Daniel, para no hacerlo más largo. Rabotai, ¿qué dice el judaísmo? ¿Qué dice el judaísmo? Vamos a colocarme yo por aquí ahora. ¿Qué dice el judaísmo? El judaísmo nos habla a nosotros de las 70 semanas de Daniel. Nos dice, las 70 semanas no son 70 semanas así literales como tal, sino que son 490 años literales, cumplidos entre el decreto de Ciro y la destrucción del segundo templo. El término, presten atención, el término Mashiach designa una función espiritual. ¿Quién cumplía esa función espiritual? El sumo sacerdote o el liderazgo nacional. No se habla de alguien que iba a venir como tal, no se habla de eso, sino que el término Mashiach designa esa función institucional de una persona que es ungida. Por ejemplo, historia, datos y realidad histórica para tratar de encajar una etapa y otra. Correcto. Entonces, Mashiach lo que traduce es ungido, eso es todo. David fue Mashiach, ¿por qué? Porque fue ungido. Aarón Jacoén fue Mashiach, ¿por qué? Porque fue ungido. Entonces, aquí se habla es de la función institucional. Consecuentemente, el sumo sacerdote o el liderazgo nacional y nunca de un redentor final. No se nos habla de eso. Daniel 9, la visión que él tuvo, no habla de un Goel, de un redentor final, sino que está hablando de un Mashiach, de una persona con autoridad, de una persona que fue ungida, y ese fue Onías III, como lo hemos visto. Daniel 9 es un texto cerrado que explica el exilio, no una promesa mesiánica inmediata. ¿Qué dice el cristianismo? El cristianismo, la lectura cristiana dominante, convierte las 70 semanas en una cronología mesiánica cuyo centro es Jesús, el ungido iluminado, e interpretado como la crucifixión y la destrucción del templo con su confirmación teológica. Eso es lo que dice el cristianismo. Daniel 9, entonces, para el cristianismo, se convierte así en el texto apologético por excelencia de la cristología. Rashi, Abarbanel y el Malvin refutan esta lectura de manera sistemática, mostrando que extirpar el texto de su contexto judío e ignorar la cronología rabínica es errar en todos los sentidos de lo que vio Daniel. ¿Qué dice el Islam? Rabotai, el Islam no incluye el libro de Daniel en su canon escriturístico, por lo que las semanas de Daniel no constituyen base doctrinal en esta tradición. Las referencias a Jerusalén y la destrucción del Beit Hamikdash se leen como advertencias históricas generales. El patrón del profeta enviado, rechazo colectivo y castigo consecuente. No hay en el Islam cálculo cronológico profético a partir de Daniel 9. Es decir, el Islam le da igual. Listo. El punto de convergencia ahora, sorprendente que hay, el punto de convergencia, las tres tradiciones, pese a sus diferencias radicales de lectura, por un lado, nosotros los judíos tenemos una manera de ver a Daniel 9 con todos los argumentos que ya hemos estado viendo, y muchísimos más todavía. El cristianismo, cómo lo ve en la figura de Jesús, y el Islam también, cómo lo ve,
que no ve esto como una base doctrinal en su tradición ni como algo que sea relevante, las tres tradiciones convergen en algo esencial. ¿Qué es lo que convergen, Rabotai? La destrucción del segundo templo no fue un accidente de la historia. En eso estamos los tres seguros. La corrupción interna precedió y condicionó el castigo externo. Jerusalén posee un significado moral que trasciende su dimensión política. Consecuentemente, la diferencia no reside en el qué, sino en el por qué. ¿Por qué ocurrió? Ahora, la conclusión, Rabotai. Un mapa moral del tiempo. Le he puesto ese título. Daniel 9, leído desde la hermenéutica rabínica clásica, no es un reloj escatológico. No lo es en ningún sentido. Es, en palabras que el Malvin y Abarbanel harían suyas sin reserva, un mapa moral del tiempo, del acontecimiento de la vida de Israel en aquel entonces. La historia que describe no es caótica, está medida. Una pregunta: considero hoy que el suceso de los 4 rabinos en el Olam Abba y Daniel una mezcla. No entendí la pregunta. No entendí, Jorge, la pregunta. Considero hoy que el suceso de los 4 rabinos en el Olam Abba y Daniel una mezcla. Ok, entonces, Rabotai, la historia que describe no es caótica. Esta medida hasta la destrucción no es caótica, está medida. Hasta la destrucción, el hecho más doloroso de la historia nacional judía está inscrita en un plan divino que el profeta tiene el privilegio de entrever. Es decir, Daniel. Ni siquiera Daniel. Daniel está estudiando los libros de un profeta como tal. Y Daniel lo que hizo fue percibir. Nahón, ya lo vimos creo que en el primer video. Las 70 semanas entonces enseñan que la responsabilidad histórica es real, que las consecuencias espirituales se despliegan en el tiempo con una lógica inobservable y que nada ocurre fuera del Klid de Yad Hashem, es decir, fuera de la mano del instrumento divino que es el tiempo mismo, es decir, lo que Hashem quiere hacer. Consecuentemente, vamos terminando, Daniel reza por comprensión. Es lo que él está haciendo. Él quiere comprender, Daniel quiere comprender qué está ocurriendo. Hashem le responde no con una fecha de redención, sino con una arquitectura completa del sentido. ¿Cuándo comenzó el proceso? ¿Cómo avanzó? ¿Dónde quebró? ¿Y por qué era inevitable que así fuera? Rashi, el comentarista clásico, trae la historia concreta. El Malvin trae el proceso espiritual interno. Abarbanel trae la filosofía de la historia. El Seder Olam proporciona el andamiaje cronológico que sostiene a Rashi, al Malvin y al Abarbanel, ¿Najón? Y el Ramban desde la Halajá y de la Ashkafá confirma que este andamiaje no es solo académico, sino constitutivo del derecho judío mismo. De manera tal que, para ir terminando ya, los 3 Mefarshim convergen con sus distintos métodos y énfasis en una misma tesis. Daniel 9 es una advertencia, no una promesa inmediata, una redención de cuenta, no un oráculo mesiánico fechado, un espejo espiritual que devuelve al pueblo judío su propia imagen moral a lo largo de 5 siglos de historia. La redención, como en toda la tradición de la Torá, permanece abierta al final, no fechada, sino esperada con la certeza de quien sabe que el tiempo también es en sus manos un instrumento de la voluntad del Creador del universo. Rabotai, y termino con estas palabras: y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Daniel 12:3. Muchísimas gracias, Rabotai, por haberme escuchado, por haber estado conmigo en este shiur tan interesante. Todá Rabá Rab. Tan profundo. Interesante, Rab. Muy interesante. Traté de hacerlo. Kol Tov. Por usted. Gracias. Con mucho gusto. Traté de hacerlo lo más accesible, lo más entendible para ustedes. Era muy largo el estudio, nos iba a llevar mucho tiempo,
para poder comprenderlo en su profundidad como tal. Creo que la cabecita nos quedó echando un poquito de humo. No sé si es porque iba muy rápido, pero bueno, Baruch Hashem pudimos terminarlo. Pueden ver los videos. E inmediatamente después que termine aquí, subo el video al canal de YouTube. Todo lo mejor para ustedes. Por el tiempo no voy a dar el comentario o... Está interesante si es verdad. Está interesante si es verdad. O sea, que duda si es verdad. O si es verdad. Faltó ahí la coma. ¿Sí es verdad o si es verdad de manera dudativa? Si es verdad. Ah, ok, Majunco. Rabotai, muchísimas gracias. Bezrat Hashem, mañana vamos a seguir estudiando. Ya terminamos hoy las semanas de Daniel. Vamos a estudiar otros tópicos. No quiero dar ahorita, por ahora no quiero dar, estamos estudiando referente al Derech Hashem, pero... Y Daniel lo mezclan para crear ese idea y la doctrina y lógica. Sí, sí, pero es por el desconocimiento también. Yo no lo juzgo para mal, sino que hay mucho desconocimiento y no encajan bien cuando quieren estudiarlo, pero poco a poco van aprendiendo. Quería decirle que no voy a dar el Derech Hashem, porque considero el libro, o considero el estudio muy fuerte, muy pesado. Me gustaría más bien hablar de otras cosas, hablar de Emuná, hablar de Derech Erech, que tanta falta hace, de buen comportamiento de cada uno de nosotros, conocernos a nosotros realmente para saber qué quiere Hashem de nosotros, cómo servir nosotros al Creador del universo. Entonces, mañana sorpresa, un estudio sorpresa. Yo tengo una pregunta, otra más, jajaja. Ok, hágala. Si quieres puedes subir, si quieres puedes hablar o quieres escribir. Vamos a esperar un tiempito por Majunco. Ah, no, no es Majunco, es Jorge. Aquí viene el... Es que ahora como tengo tantas pantallitas aquí. Ok. Jorge se fue. ¿Cómo que se fue? Se cayó, no sé qué pasó. Bueno, Rabotai. Jorge, si quieres escribir... Ah, Porque el Rambam tiene datos que nos hacen tener tanta claridad. ¿por qué el Rambam? Ah, Toda raba rab por las clases. con gusto, hierro y sedacá. O sea, ¿por qué el Rambam tiene datos? Y el mundo todavía no ve la luz. Sin comentario. Sin comentario, Rabotai, en ese sentido. Saquen ustedes las conclusiones, Najón. No estoy aquí para ser juez de nadie. Todo lo contrario, estoy para enseñarles, para ayudarles en su proceso de conocer al Creador del universo. No para discutir, no, nada de eso. No. Antes, cuando estaba más joven, tenía yo el cabello negro, sí discutía. Ahora ya no. Baruch Hashem por mi linda esposita, que me aconsejó mucho en ese sentido. Y quiero es ayudar a las personas a que se acerquen al Creador del universo, que sirvan a Boreolam, como han sido llamados, bien sea a judíos que hagan kiruv, acercamiento a Boreolam, al justo entre las naciones, que viva como debe de vivir, si son almas judías, ayudarles a que cumplan su proceso de conexión con el Creador del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana vamos a estudiar algo interesante también, un artículo que vi que debatían si los 613 mitzvot que aparecen en la Torá es invención de los judíos o cómo es. Vamos a estudiar eso, vamos a analizarlo. Y lo hace un escritor, fue un escritor judío que hizo eso. Y es muy bueno que se haga así. Entonces mañana vamos a estudiarlo, ¿sí? Vamos a analizar eso y a ver qué conclusiones nosotros llegamos a sacar. Bueno, Rabotai, a los que quieran el estudio, les digo una vez más, escriban Ya en estamos privado. de camino a Pesaj, qué alegría todo esto, cada día aprendemos más. Te invito a que veas los videos que estoy Excel. subiendo. Exacto. Te invito a que veas los videos que estoy subiendo por YouTube.
Puedes ver los videos ahí referente a Pesaj, a la Jod de Pesaj y todo eso. Algo importantísimo. Vamos a concluir el estudio. Vamos a dejar de grabar.